un periodista dice que tiene pruebas de la DEA y que ese periodista de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México, de pura casualidad. No es netamente o exclusivamente por razones políticas o razones de la sensibilidad bilateral, pero fue un factor muy influyente. Yo creo que también la investigación no llegó a un punto en donde quedaba clarísima la evidencia. Decidieron de cerrar el caso porque no había pruebas y el impacto político, así con México, era muy grande para seguir adelante con eso. A ver, aquí un punto importantísimo. Usted acaba de usar la frase. Decidieron cerrar porque no había pruebas y además por impacto político o porque no había pruebas suficientes. No existían las pruebas, Carmen. Bueno, Anabel, ¿hay pruebas o no hay pruebas? Pues yo tengo pruebas. Por eso, sí, si tú las tienes, sí las hay. Existen. Sí las hay. Existen. Tú las vas a presentar. Yo las voy a presentar. Julio, tú no tienes idea. Está bien, yo no tengo idea. Tú no tienes pruebas. Tú no tienes pruebas. Tú no tienes idea. En lo concreto, Anabel, en lo concreto, en lo periodístico se tienen que dar pruebas, no interpretaciones, no inferencias, no suposiciones. Señor presidente López Obrador, en muchas entrevistas y reuniones que he tenido en Estados Unidos, me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara: alguien está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada. Sí, pero esa es una cuestión informal. Yo no acepto eso. Sí, yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador echa su resto y propone a unos meses de terminar su gobierno 20 reformas constitucionales para blindar lo que se ha alcanzado y también para profundizar la transformación que ha encabezado hasta este momento. Esto será, sin duda alguna, materia de debate en todos estos meses. Mientras eso sucede, queda al descubierto la complicidad de medios internacionales, también nacionales, con intereses de Estados Unidos, y también queda al descubierto al mismo tiempo el espíritu entreguista de Xóchitl Gálvez. Hoy hablaremos de eso en Río. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de En Red. Somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga. Y en esta ocasión vamos a dar seguimiento a este tiempo convulso que se vive en nuestro país, también en Estados Unidos, en donde los dos países enfrentan procesos electorales y por lo tanto muchos intereses políticos, muchos intereses económicos están en juego y se manifiestan de diversas maneras. En las últimas semanas hemos estado viviendo, como ya hemos revisado en este espacio, diversas campañas mediáticas, pero ninguna como la que se vivió en los últimos días, en donde ya queda de manifiesto también la participación de intereses, no nada más de actores políticos nacionales, sino también internacionales. ¿Qué pasó en los últimos días? El 30 de enero se publica al mismo tiempo en 3 medios diferentes, como en Nado Sincronizado, una historia que supuestamente recupera un financiamiento del crimen organizado a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Sin ninguna prueba, todo a base de testimonios, de oídas y de un testimonio estrella que en realidad era un personaje que ahora lo vamos a ver, está totalmente desacreditado en la historia de los testimonios que pudieran ser judicializados.
Todo esto surge, queda después al descubierto que el detonante son agentes de la DEA coludidos con estos medios de comunicación o con estos comunicadores, pero genera un desencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Estados Unidos. Tan es así que en medio de las conversaciones que también se están teniendo en esta convulsión politizada sobre el tema migratorio, iba a haber un encuentro en México con la encargada de seguridad Elizabeth Sherwood y el presidente López Obrador, la cual condicionó o en algún momento se negó el presidente al decir cómo vamos a reunirnos con Estados Unidos, cómo se van a sentar a la mesa con nosotros, cuando lo que se está diciendo desde allá y cuando sus agentes de la DEA están diciendo que yo fui financiado por el crimen organizado. Finalmente, esto pues derivó en una llamada del presidente Joe Biden que desarticuló, digamos, esa primera intención del presidente López Obrador de no recibir a Sherwood, y se recibe, queda, digamos, se aterzan otra vez las conversaciones entre el gobierno de México y Estados Unidos, pero sí queda patente la insatisfacción del presidente de México, López Obrador, y queda también muy patente pues que existen ahí intereses de grupos en Estados Unidos, de agencias, de parte del gobierno de Estados Unidos, que quieren de alguna manera pues generar una inestabilidad en México, justamente en medio de este contexto electoral, que también es un contexto electoral, repito, en Estados Unidos. Vamos a ver parte por parte en qué consistió este reportaje, pero sobre todo cómo se fue desmantelando de una manera muy evidente, probablemente en uno de los ridículos periodísticos más grandes de los últimos tiempos. Alena, Oscar, vamos viendo parte por parte. Sí, hay que señalar que este supuesto reportaje, porque sería muy difícil llamarle reportaje en sentido estricto y profesional, ¿no? Este supuesto reportaje está publicado, que tiene que ver con una investigación que inició hace 13 años en los Estados Unidos, cuando estaba en su apogeo la fuerza de Andrés Manuel con la posibilidad de llegar a la presidencia de la República en el 2006, y empezaron a investigarlo en Estados Unidos para saber si tenía vínculos con el narcotráfico, ¿no? Se supone, según esa idea de la DEA, que algunos personajes cercanos a Andrés Manuel habrían recibido $2 millones y nunca, jamás, la investigación de la DEA va más allá. Eso es todo, hasta ahí llega, pero tampoco se confirma con prueba alguna que estos personajes, 2 personajes cercanos a la campaña de Andrés Manuel, hayan recibido nada. Fueron simplemente, alguien les dijo que seguramente les estarían dando, pero no hay ninguna prueba. Y hasta ahí va eso es todo, hasta donde va la investigación de la DEA. No tiene absolutamente nada más. En aquel momento, en ese momento, 2011, estamos hablando del gobierno... 2006. 2006. Sí. La campaña en 2006 se supone que la investigación es del 2011, ¿no? Durante el gobierno de Felipe Calderón. ¿De Felipe Calderón? No. La investigación empieza en el 2006, tiene que ver con los hechos del 2006. Sí. ¿No? Y la investigación formalmente, sí, como tú dices, en el 2011 ya arranca, ¿no? Pero, se cierra. ¿Mande? Y se cierra. Y se cierra. Como no encontraron nada, pues precisamente dijeron, no, pues aquí ya no hay nada que hacer. Se cerró absoluta y totalmente, o sea, una cosa insostenible, ¿no? No encontraron nada. Bueno, después de ese momento, exactamente, del 2011, como tú dices, se quedó parada en el archivo. Y de la noche a la mañana, pero con antecedentes muy claros. ¿A qué me refiero? A que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado muy severamente a la DEA como una agencia corrupta, la agencia de los Estados Unidos encargada de combatir el narcotráfico, pues ha sido documentada aquí en México y sus corruptelas internas son impresionantes, y el presidente López Obrador no ha tenido ningún reparo en decirlo abiertamente. Eso evidentemente le ha generado un conflicto con el gobierno de Estados Unidos, pero me parece que también hay otros elementos que han servido o que sirvieron o que estuvieron detrás de la filtración que se le entrega. Esta investigación se le entrega a 3 medios, ¿no? A 3 personajes. A Tim Golden,
que es pues hasta apenas hace una semana, supuestamente un periodista muy reconocido, le dieron el premio Pulitzer en 2 ocasiones, y habría que revisar si el premio Pulitzer que les dieron pues no está igual de chafa que la investigación que acaba de presentar, ¿no? Creo que habría que ver eso. Entonces le dan a él, le dan a otro medio alemán, el mismo, casi como el mismo texto, los mismos datos, todo, de esa investigación de la DEA. ¿No? Ajá, y una periodista que siempre tiene el don del oportunismo para meterse, escribe una columna rapidísima diciendo, en su estilo clásico, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo supe, y escribe algo parecido. Pero muy parecido a lo mismo que trajeron todos. Anabel Hernández. Anabel Hernández, ¿no? Y pues se publica ese reportaje y todo el mundo, aquí en México, los medios privilegiados, empiezan a difundirlo con singular alegría y a decir, Andrés Manuel López Obrador estuvo vinculado con el narcotráfico. Pero cuando uno empieza la revisión de ese reportaje, no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Ni pies ni cabeza. Lo importante son 2 cosas. Uno, el efecto que causó, porque efectivamente inmediatamente se empiezan a generar tendencias en redes sociales hablando de un supuesto narcogobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro. Actores políticos salen a decir, incluida Xochitl Gálvez, tiene que limpiar su nombre, presidente, ¿cómo es posible esto? No sé qué. Cuando no hay ni una sola evidencia en ningún lado, pero además muy rápidamente empiezan a surgir más bien elementos muy claros de que todo esto es un armado, pues, o sea, es un montaje. Claro. El primero, que creo que vale la pena retomar y escucharlo en su propia voz, es Mike Vigil, el exagente de la DEA, que en su momento fue director de operaciones internacionales, ¿no? De la DEA. Mike Vigil dice, no, esto que están diciendo por todos lados, esto no es cierto, no hubo nunca ninguna prueba que ligara la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2006 con el crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa. Vamos a escuchar. Por su sugerencia del presidente y luego el comité decidieron de cerrar el caso porque no había pruebas y el impacto político, así con México, era muy grande para seguir adelante con eso. A ver, aquí un punto importantísimo. Usted acaba de usar la frase, decidieron cerrar porque no había pruebas y además por impacto político o porque no había pruebas suficientes. No existían las pruebas, Carmen. Ya tenían tiempo investigando, nunca desarrollaron las pruebas. Entonces quiero dejar eso muy claro, que no existían las pruebas. Si existieran esas pruebas, yo te lo dijera, pero no existen. Y aparte de eso, como te ha dicho, se me hace muy raro y muy malo que salió esta nota en esta semana, porque ya se han pasado como 2 décadas de este asunto y sale ahora y no existen más pruebas, no existe nada. Bueno, ahí está el testimonio de Mike Vigil, muy a pesar de todo el esfuerzo que hacía Carmen Aristegui por decir, pero hay otras motivaciones por las cuales se cerró esta operación de investigación. Él dice, no, se cerró porque no había elementos probatorios. Claro. Después, también vale la pena ver lo que fueron las reacciones posteriores conforme se va analizando y descubriendo toda esta orquesta que se genera en medios de comunicación. Uno del propio Tim Golden, periodista que mencionas, Oscar, que es muy reconocido y que a la mera hora pues también tiene que hacer el ridiculazo de decir, saqué una publicación, un reportaje sobre la base de nada, o sea, una pregunta que nunca me di a la tarea de responder, o donde la respuesta era que no había nada. Sí, y lo dice, yo no tengo ninguna prueba, dice él mismo. Escuchemos. No es netamente o exclusivamente por razones políticas o razones de la sensibilidad bilateral, pero fue un factor muy influyente. Yo creo que también la investigación no llegó a un punto en donde quedaba clarísima la evidencia. Ahora la que se aferró
muchísimo. Por decirlo pues fue menos. Anabel Hernández, que se vio en aprietos en una entrevista con otro periodista mexicano, Julio Hernández López, que le cuestiona claramente, oye, pero pues ¿cuáles son tus fuentes? ¿Cuáles son tus evidencias? Y no lo puede sostener. Bueno, Anabel, ¿hay pruebas o no hay pruebas? Pues yo tengo pruebas. O sea, sí las hay. Yo las tengo. Por eso, si tú las tienes, sí las hay. Existen. Sí las hay. Existen. Tú las vas a presentar. Yo las voy a presentar. Julio, tú no tienes idea. Está bien, yo no tengo idea. Tú No no tienes tienes pruebas. idea. Tú no tienes pruebas. Tú no tienes idea. En lo concreto, Anabel, en lo concreto, en lo periodístico se tienen que dar pruebas, no interpretaciones, no inferencias, no suposiciones. Pues bueno, lo que estamos viendo ahorita es justamente ya la implicación directa de los medios de comunicación, ¿no? Con lo que está pasando directamente. Hay elecciones en México, elecciones en Estados Unidos, y el rol que está jugando un organismo como la DEA es fundamental. El organismo, esta administración para el control de las drogas, que es fundada en 1975, pues habrá que ver realmente cuál es su rol, porque estamos hablando primero de un reportaje en el cual pues primero no había reportaje, no había noticia. Sin embargo, lo que sí es noticia son todos los casos de corrupción interna de la DEA que hemos visto durante los últimos años, ¿no? Claro. La jornada, justamente, este diario mexicano retoma algunos de estos escándalos, por ejemplo, el del agente José Irizarry, quien cumple condena de 12 años de cárcel después de confesar al FBI en 2020 que trabajó con cárteles colombianos para lavar dinero, robó millones en bienes confiscados, de pagos a informantes que usó para, dice la jornada y seguramente la investigación, una vida internacional de fiestas, cenas lujosas y trabajadores sexuales. Estos medios de comunicación, lo que hemos visto es justo que no se ha mostrado absolutamente ninguna prueba, ¿no? Yo insistiría en el rol que está tratando de jugar ahorita la DEA, y creo que lo que pasó también en días pasados, justamente el presidente pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se disculpe. La Casa Blanca lanza un comunicado muy escueto diciendo que se trató el tema de migración, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, cuando realmente no había nada sobre la agenda que estuviera insinuando que Biden iba a llamarle por teléfono, ni mucho menos. Es decir, el presidente, creo, también hay que destacar, actuó con mucha claridad sobre este punto, porque hemos visto, y eso lo ha revelado Wikileaks, lo ha revelado diferentes fuentes, durante el año 2006 en adelante, pues la política exterior de México estaba directamente ligada a esto que Estados Unidos llama su interés de seguridad nacional. Y ahora lo que vemos es también un presidente que no solo le responde, sino que por la vía de los hechos, nuevamente volviendo a la DEA, pues ha cambiado la dinámica misma de cómo es que la DEA funciona en este país. No solo es la DEA, no solo es el FBI, son todas las agencias internacionales que operan en territorio nacional, que durante esta administración se vieron obligadas a estar informando cuántos agentes están operando en territorio nacional, qué están haciendo, rindiendo un informe, contrario a casos que pues ya hemos visto en otros momentos, donde la DEA pues entraba hasta la cocina, hacía absolutamente lo que les daba la gana, e incluso casos, ¿no?, como el derivado de este agente de Kiki Camarena, que es asesinado, pero después Estados Unidos se toma la atribución también de venir y hacer lo que le plazca para dar con los sospechosos, para dar con lo que ellos pretenden. Entonces, creo que el rol de la DEA no es nada más filtrar o no esta información, sino tener un rol activo de acuerdo a ciertos intereses, porque también la DEA no es homogénea, como podemos ver. Estos escándalos que se suscitan también tienen que ver con el hecho de que hay ciertos intereses que se forman en lo individual, de grupos, a lo interno del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, de la DEA. Es una locura creer que un organismo como la DEA, que se supone que está en cuantos territorios, pues no solo no haya detenido, por ejemplo, en Colombia el tráfico de drogas, sino que pues ha ido incrementándose, ¿no? Claro. Y la DEA ha estado presente en esto. Entonces yo creo que este tema de la DEA en específico pues da para muchísimos análisis. Y que mucho opera históricamente también
la DEA y estos grupos de interés que están ahí enquistados a través de filtraciones. Una cosa muy similar sucedió que fue en 2020, 2021, cuando se filtra todo el asunto de la detención de Salvador Cienfuegos. Claro. ¿No? O sea, es el mismo modus operandi a través de ciertos medios y con pocos elementos, etcétera, en un momento electoral en Estados Unidos. Porque no nada más son acciones que apuntan, digamos, al encuadre mexicano, sino también al de Estados Unidos y a la pugna entre republicanos demócratas y al interior de los republicanos y los demócratas también sus propias divisiones. Déjame nada más comentar que esta participación de la DEA no puede ser vista como aislada. Es una estrategia nacional el uso del FBI, de la CIA y de la DEA, por citar tres de las más injerencistas agencias de los Estados Unidos. Siempre son utilizadas por el gobierno de Estados Unidos, estas tres agencias, el FBI, la CIA y la DEA, para generar las condiciones que permitan o un golpe de Estado, inventando siempre una serie de falsedades. En Chile inventaron que el comunismo era peligroso y llegaba y le dieron un golpe de Estado a Salvador Allende. Inventaron que había armas nucleares en Irak para invadir Irak. Así es. ¿No? Y todo esto, y ahora la DEA dice, hay un narcogobierno en México sin prueba alguna. Y como tú muy claramente señalas, tenemos dos procesos electorales, uno en México y uno en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, el presidente mexicano ha sido muy claro y ha hecho una serie de críticas muy fuertes a la política migratoria de los Estados Unidos. Primero, de los republicanos, que cierran la frontera, ponen alambres de púas y buscan por la vía de poner muros, frenar la migración. Pero recientemente el presidente Biden también, me parece que en una actitud hipócrita, por un lado dices, no levanto muros, no levanto nada, pero otro lado moviliza a su agencia, a la DEA, para desprestigiar al presidente que está criticando su cambio de postura en la política migratoria, ¿no? Entonces, por eso el presidente no se va directamente contra la DEA, se va contra el gobierno de Estados Unidos y le dice a Biden, tú eres el responsable de estas filtraciones. O sea, y además sistemáticamente en todos estos ejemplos ligados a los medios de comunicación, este ejemplo de Irak es fundamental. Ustedes recordarán que fueron los medios de comunicación quienes empezaron a replicar la idea de que había armas químicas, mucho menos, y después salió el New York Times a pedir disculpas, años después, por decir que no habían tenido las pruebas suficientes, mientras eso había legitimado una invasión cuando en ya otro habías país. Destruido Irak, ¿no? Entonces, o sea, eso, el otro caso, ¿no? Juan Orlando Hernández, que llama la atención porque están usando el discurso que salió del Departamento de Estado en ese momento ante la detención de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. A Juan Orlando Hernández lo dejaron gobernar todo su mandato y fue hasta las elecciones que el nivel de repudio ya no podía sostener un presidente como él, que defendiera los intereses de Estados Unidos y que permitiera abiertamente el narcotráfico, que entonces la DEA, después de las elecciones, se enteran que sí estaba implicado en tráfico de armas, en tráfico de drogas, lo detienen y es extraditado a Estados Unidos. Eso también habla, ¿no?, de un Estados Unidos que obviamente está enterado, que usa a los medios y a estas agencias a conveniencia propia y que desecha también a esa derecha que ya no necesita en el momento que ellos quieran. O sea, se llame Juan Guaidó, se llame Juan Orlando Hernández, se llame Yanine Áñez, se llame exactamente a todos los que utiliza para golpes, para este tipo de cosas, después los desecha. Y los medios de comunicación, en el mejor de los casos, el New York Times, con quien se reunió, además, Xochitl Gálvez en Estados Unidos, pues termina disculpándose, ¿no? O sea, pero no es la generalidad de los medios de comunicación. O sea, ahí se disculpó, pero otros lanzan estas estrategias, publican, las defienden y se las creen. Además. Y siguen, porque eso se mantiene presente todavía en la discusión pública, ¿no? O sea, esta duda que se queda sembrada en el aire y sobre la cual podemos seguir construyendo esta noción de que hay un narcogobierno, ¿no? Y de que entonces hay que proteger a México, o sea, y
decimos proteger a México y entonces decimos que Estados Unidos intervenga para proteger a México de su narcogobierno y de una democracia que está en riesgo, ¿no? Que ese es el otro relatito, que ahorita vamos a ir a eso. Pero esto que dices es muy importante, Oscar y Alina, porque hace muy significativo entonces el hecho de que el presidente de México haya hecho público todo el proceso, quiénes están involucrados, a quién estamos señalando, específicamente al gobierno de Estados Unidos, y que además haya logrado pues que el gobierno de Estados Unidos rectificara de alguna manera, porque mediante esa llamada de Joe Biden y luego ahora con las declaraciones de Elizabeth Sherwood en México, cuando sí la recibe, de que ese episodio de 2006 era un caso cerrado para Estados Unidos, no tendría por qué, o sea, no hubo disculpa, pero sí hay una rectificación y una especie como de que los vuelve a acomodar en el huacal, ¿no? Una cosa que ha hecho el presidente López Obrador con Estados Unidos y con la DEA desde que llegó este gobierno, porque, digamos, el decreto por medio del cual la DEA no puede operar como antes operaba en México, todo el tiempo estas declaraciones y esto que hace el presidente de meter en el debate público lo que está ocurriendo con la DEA en Estados Unidos, la hipocresía de Estados Unidos con respecto a su política contra las drogas, a su política migratoria, ¿no? Cuando lo hace público, entonces de alguna manera desactiva y todas las veces ha obligado que Estados Unidos se tenga que replegar tantito, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no esté al acecho, pero importante que por lo menos en este momento se desactivó de una manera muy impresionante, sobre todo si vemos justamente estos otros ejemplos en donde, y estaba yo recordando justamente también Bolivia con el caso del supuesto fraude que se había cometido en las elecciones, y ahí la agencia no fue la DEA, pero fue la OEA, ¿no? Claro. En donde dicen hubo fraude, no sé qué, y al ratito también pidiendo disculpas diciendo no había pruebas de ningún fraude, no sé qué, pero ya había sido el golpe de Estado. Y ya habían asesinado a más de 50 personas. Exactamente, claro. ¿no? Por eso es importante ubicarlo, porque además todo esto se da en el mismo encuadre en donde la candidata Xóchitl Gálvez justamente va a decir a Estados Unidos que México está en un gobierno, si no narcogobierno, negligente, pero ahí está el tema del crimen organizado, que con qué caradura llega a decir de manera inédita. Siempre habíamos tenido problemas con el crimen organizado y con la seguridad, pero lo que hoy vivimos es inédito. Dice Xóchitl Gálvez en Estados Unidos en el Wilson Center. Y por otro lado dice, nuestra democracia está en peligro y necesitamos que pongan atención para que prácticamente lo que está diciendo es que nos intervengan. Pues yo esto lo he llamado esta gira de la pleitesía, ¿no? Que pareciera que ya también es una suerte de ritual de las derechas en América Latina, el ir a determinados lugares, arrodillarse y pedir intervención, injerencia totalmente descarada. Algunos le ponen más flores, otros menos. Sin embargo, este tour de Xóchitl Gálvez a mí me parece maravilloso. Primero, el cinismo es parte del mismo, ¿no? Le reciben esos migrantes a los que llaman infiltrados, pagados, acarreados, como si no hubiese un movimiento migrante consciente en Estados Unidos, producto de la migración que fundamentalmente el prianismo al que representa Xóchitl Gálvez provocó, ¿no? Todo ese despojo del campo, toda esa, pues condenarlos a una vida indigna, pues estamos viviendo todavía las consecuencias de esas políticas. Son esos migrantes que también algunos se organizan dentro de la vida partidista de Morena, quienes se organizaron, la repudiaron, y el gran logro en ese momento de Xóchitl Gálvez es decir, no era yo, ¿no? Y se hunde diciendo, yo salí por atrás, por la puerta de atrás para no confrontar, y eso cree que es una victoria cuando en realidad, pues ese encuentro con los migrantes que ella decía que iba a tener, pues totalmente era una farsa, ¿no? Es ciertos migrantes de escuelas privadas con las que sí se puede reunir. Después es justamente decir que en el Consejo de las Américas es donde se reúne también Xóchitl Gálvez, en donde el director emérito es John Negroponte, que es uno de
de los personajes también más siniestros. En algún momento fue embajador también de Estados Unidos aquí en México, pero estuvo a cargo de varios golpes de Estado de la región, una de las cosas favoritas de Estados Unidos, ¿no? Ese personaje, y después va al Wilson Center, en donde está la esposa de Joe Negroponte, Diana, ¿no? Al lado, y es en donde pues prácticamente se entrega, ¿no? Xóchitl Gálvez y pide esta intervención, y como cereza del pastel se reúne con Luis Almagro en la OEA, además de estos medios de comunicación, el New York Times, el Washington Post, estos medios que se han caracterizado por tener una línea editorial contraria al gobierno de México. Y en esto hay que resaltar, ¿no? O sea, el entreguismo no solamente viene de Xóchitl Gálvez, también han ido a estos centros los Juan Guaidó, han ido los Fernando Camacho, quien orquestó el golpe también, no, Yanine Áñez fue como el rostro, pero Fernando Camacho, que es de esa ultraderecha boliviana, también hizo un recorrido muy similar. Juan Guaidó también estuvo ahí en la OEA, estuvo también en estos llamados centros de pensamiento, que varios ya les dicen estanques de pensamiento, pero sí valdría la pena escuchar para que no se interprete que esto es parte de una conspiración lo que estamos planteando. Vamos a escuchar pues abiertamente Xóchitl diciendo: vengan por favor a ayudarnos. Hoy estoy aquí para dejar en claro que el Estado de Derecho y la democracia en México enfrentan un grave peligro. La falta de certeza jurídica merma la confianza y el progreso. En estos años los mexicanos hemos vivido un proceso de erosión democrática. El crimen organizado y el gobierno del presidente Manuel López Obrador atentan contra la democracia. El gobierno populista de México coquetea con Rusia y China, amenazando con construir nuevas alianzas. Les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio. Les pido que sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones democráticas. Bueno, ahí escuchamos a Xóchitl Gálvez. Es muy significativo también el hecho de que llega a Estados Unidos dando la espalda a la población, que debería de ser su blanco, ¿no? Para poder convencer. ¿No? De espaldas se esconde, incluso se burla de que se escondió, y de cara, o más bien en complicidad o en alianza, y pidiendo abiertamente alianzas con esta oligarquía voraz en Estados Unidos, que además probablemente también ha sido asesina. Entonces, sí. Déjame hacer nomás un paréntesis antes de pasar al otro tema, porque creo que también vale la pena señalar cómo medios de comunicación tan importantes se prestan a este tipo de campañas, ¿no? Y aquí en México se ha querido reivindicar y decir, es que Tim Golden, que es el que publicó el reportaje contra el presidente, tiene 2 premios Pulitzer. Pero hay que recordar que, por ejemplo, periódicos como el New York Times, que presumen de tener estrictos controles en su ética, ¿no? Pues han tenido periodistas que durante años inventaron historias, inventaron reportajes, y terminó por descubrirse que inventaban esos reportajes, que les dieron premios Pulitzer y que fueron historias falsas, inventadas. Entonces, pues lo que vemos hoy con ciertos periodistas es algo que creo que vale la pena. O sea, no hay periodistas con prestigios eternos, ¿no? Ni con éticas eternas. Entonces, pues Tim Golden pudo haber sido un gran periodista, pero hoy está demostrando pues, que está en la escoria del periodismo. Le encantó sumarse a la escoria del periodismo con textos falsos, sin el más mínima consistencia profesional, sin el sentido de la ética de, a ver, voy a revisar mis fuentes y ver qué cosa es cierta y qué cosa no es cierta. Lo mismo Anabel Hernández, o sea que en un momento determinado y de manera contradictoria, hoy dice que el presidente sí tuvo que ver con el narco, pero hay una declaración hace apenas unos meses, o no tiene más de un año, donde ella dice, yo ya investigué al presidente Andrés Manuel López Obrador y no le encontré nada. Y ella asegura que estas pruebas las sabe desde al menos 2020, claro. Una cosa así, ¿no? Sí, no, bueno, ya una esquizofrenia. Impresionante. Bueno, impresionante. Y por eso se puede asegurar que estamos hablando de otras agendas que no tienen que ver con el periodismo. Y no solamente tiene que ver con las mentiras que se dicen, sino con aquello que se deja fuera del encuadre de lo que quieren transmitir. Y ahí vuelvo a esto que comentabas
de la DEA y la corrupción de la DEA. De eso nadie habla, no se habla en la prensa, eso nadie lo pone como marco contextual cada vez que hablamos de la DEA, ¿no? La DEA sigue siendo como este verificador, agente además, verificador, ¿no? autorizado, ¿no? Y que combate el narcotráfico pulcrísimamente. Y no se dan a conocer nunca cosas que, o sea, esto que mencionabas de este agente Irizarry, no fue un garbanzo de libra, o sea, no fue un accidente. Sí, ¿no? Hay por lo menos otros 2 casos que plantea, bueno, este mismo cuando fue interrogado decía, a nosotros nos dejaban hacer lo que sea en las Américas, digamos, o sea, no nada más era en México, claro, era en otros países también, a partir de operaciones que tenía la DEA y donde los países dejaban que actuaran con manga ancha. Otro caso fue el de Nick Palmeri, que era el agente de la DEA en México, el jefe regional de la DEA en México, que también se le encontró, se tuvo que jubilar y luego también lo estaban investigando porque tuvo encuentros con abogados del crimen organizado en México, ¿no? Oh, claro, y sí. Luego ahora, este otro que, nada más para cerrar ese tema que reporta, o que recuerda más bien la jornada ahora, dice, a mediados de 2023, el segundo en el mando de la DEA, o sea, de la DEA actual con Ann Milgram, Luis Millones, renunció después de que la agencia AP reveló que había sido asesor de una empresa farmacéutica sancionada por transportar cargamentos sospechosos de analgésicos y que también había sido consultor de Purdue Pharma, la cara de la epidemia letal de opioides en Estados Unidos. Entonces, si eso no es corrupción, entonces yo no sé de qué estamos hablando y con qué autoridad moral y qué cara la DEA está metida en otros países, supuestamente. Pero además es la DEA, estamos hablando de la DEA, pero es la CIA, es el FBI, es el Departamento de Estado, claro, es en general la pugna entre halcones en la Casa Blanca, sí, es decir, o sea, hay que seguir desmontando, por muy ridículo que parezca, este mito del American Way of Life y de los paladines de la democracia y la libertad en Estados Unidos, que vienen a ponerte tu sellito de esto sí, esto no, aquí sí podemos dar golpe, acá no. Entonces yo creo que eso pues también nos ha servido porque en algún momento yo recuerdo a principios del sexenio cuando yo cuestionaba la OEA, la gente me decía, ¿no? Así como, no, es que qué radical, pero poco a poco se ha ido cayendo todo el teatro, cada vez son más descarados y también hay que agradecerle mucho a Xochitl Gálvez, ¿no? Pues que sí, vaya, les dé la mano, se reúna con ellos, o sea, Xochitl también nos hace un gran favor. Sí, ahí sí. No, pero además la falta de autoridad moral empieza, yo creo, porque la DEA nunca detiene a ningún narcotraficante en Estados Unidos. Y Estados Unidos es el mayor consumidor. El problema se acaba en la frontera. Claro, y no detiene. Les llega así. Sí, sí, sí. Volando. Sí. Ahí no ocurre nada. Exactamente. Sí. Bueno. Pero bueno, decíamos que todo esto está pasando mientras, o sea, el presidente está como a varias bandas, ¿no? O sea, por un lado está desarticulando, desactivando esta nueva campaña que ya relatamos, y por otro lado, decíamos al principio de este espacio, echando su resto con 20 reformas constitucionales que van a ser el tema de conversación y el tema de las campañas electorales, sí, ¿o a claro. poco no? No, sin duda, sin duda. Sí, creo que este presidente no tiene como que un chip de descansar, ¿no? Como que hasta el último día de las 24 horas está trabaje y pensando en política. Porque esto que está haciendo el presidente es un acto político, está muy claro. Y creo que él mismo dijo, lo estoy echando a andar porque son épocas de elecciones. Y me parece que finalmente es muy válido que él mande 20 iniciativas a la Cámara de Diputados, aunque sepa que la mayoría de ellas no van a pasar, ¿no? ¿Por qué me parece válido? Porque está dejando claro su compromiso. O sea, si esto fuera nuevo y fuera de último minuto y nunca hubiera hecho este tipo de propuestas, dirías, bueno, pues ok, ¿no? Pero tiene 6 años trabajando en el mismo proyecto en favor de la gente. No. Y muchas de estas iniciativas, pues evidentemente van a ser bloqueadas por la oposición, y lo mismo las pudo haber presentado hace 3 años que no tenía todavía la mayoría, que ahora la oposición las iba a bloquear en todos los sentidos. Entonces a mí me parece muy importante que la gente vea que el objetivo de lo que está haciendo el presidente es para dejar en claro
pues este striptease de la oposición, ¿no? O sea, este encueradero de la oposición donde quedan al desnudo cuáles son sus posiciones en contra de la gente. Entonces, a mí me parece muy importante este tipo de reformas que está enviando, porque sí, va a dejar como remate, es el remate donde termina de quitar la última prenda para decir, estos son ustedes y están desnudos, no pueden defenderse si es que van en contra de esta reforma, ¿no? Y usted se preguntará de qué van esas reformas, pero sí, son 18 reformas constitucionales, 2 legales, que merece mucho la pena que ahondemos en cada una de ellas, o por lo menos en algunos paquetes. Y creo que hoy, o como ves, Alina, hoy no pues nos dará nada más para eso. Mencionarlas, para no dejarnos ahí en suspenso a la gente que nos ve. Pues primero, y creo que también es muy significativo porque tuvimos aquí un gran estallido en 1994 con el tema de los pueblos originarios, con el ejército zapatista, sí. Entonces se comienza reconociendo a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, ¿no? Esa es la primera que lanza. El derecho a pensión, hay unas cosas que en realidad ya las hemos visto como parte de esta gestión, que están buscando que tengan este reconocimiento constitucional, que es el tema de las pensiones a adultos mayores, ¿no? También el apoyo para las personas con alguna discapacidad, becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad, atención médica universal gratuita, que los trabajadores y familias puedan ser dueños de su vivienda, que creo que es algo que está total y absolutamente invisibilizado, la vivienda como un derecho, ¿no? Siempre se ha visto como un privilegio. El tema del maltrato animal, que también ya pues ha cobrado mucha relevancia en México, también con la vuelta de la tauromaquia, que si se suspende, que si no, eso es tremendo. Esto que a mí me parece importantísimo, no otorgar concesiones para minería a cielo abierto y prohibir el fracking para la extracción de hidrocarburos, hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas el uso doméstico, prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. También se propuso penalizar con severidad el delito de extorsión de la delincuencia organizada y el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante factureras, impedir que el salario mínimo sea menor a la inflación anual y que el salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no sea menor a lo que perciben trabajadores afiliados al Seguro Social, revertir las reformas de pensiones, que yo siempre lo digo generacionalmente, yo creía que eso ya iba a ser un mito y no íbamos a ver nada de eso, y se está buscando nuevamente reincorporar el tema de las pensiones, el derecho a la educación y al trabajo, que es básicamente la formalización de los programas de jóvenes construyendo el futuro, ahora con un carácter constitucional, y lo mismo con el programa de Sembrando Vida para campesinos, también forma parte de estas reformas. Algo que hemos visto, ¿no? Que lo decía en una mañanera el presidente López Obrador, se mantuvo siempre el secreto de que las vías férreas concesionadas, pues hasta ahora se enteró que también las podía usar el Estado mexicano aún estando concesionadas, dice que era un gran secreto, ¿no? Y ahora que se entera, pues dice, vamos a utilizarlas, pero va a quedar también ahí legislado el tema de utilizar los 18,000 kilómetros de vías férreas para el uso de ferrocarriles de pasajeros, y también el tema de la reforma electoral, que ese también necesitamos bastante tiempo para ahondar en ella, como el tema del Poder Judicial, que sí hay también un órgano, no solo en México, sino lo estamos viendo en Colombia, lo vimos en Guatemala recientemente y en todos lados, pues el tema del Poder Judicial, que empezaría con la elección de ministros, jueces, etcétera, obviamente con ciertos prerequisitos, que también parte de las estrategias de la derecha, es decir, cualquiera que levante la mano va a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, y bueno, también hay un tema que es el de traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, que originalmente el presidente no lo contemplaba así al inicio de su sexenio, sin embargo, él mismo dice, pues me equivoqué, yo no tenía noción de muchas de las cosas que estaban pues sobre la mesa, decide tomar esta decisión, y también retoma el tema de la austeridad republicana, pues la va a volver a redactar y demás, para que también, entre otras cosas, ningún servidor público pueda ganar más que el presidente. Y por último, el tema de las dependencias y organismos llamados autónomos, que él dice en esta presentación, pues sí, autónomos del pueblo, pero no de las oligarquías, ¿no? Entonces, es un paquete que creo que nos da para hablar de muchísimas,
cada uno tiene varias aristas, pero sin duda, pues creo que ya se prevé que una de las grandes batallas va a estar en el Poder Judicial, que ha intentado echar atrás todo lo que el presidente Es un paquete maravilloso, ¿no? De reformas. A mí me encanta porque van en todos sentidos. Yo personalmente, creo que el impacto, me quedo con la de pensiones, porque la de pensiones pues va a tener que ver con millones de jóvenes que a partir del gobierno de Ernesto Zedillo fueron cercenados de la seguridad social, no tienen jubilación, no tienen seguridad de ningún tipo. Y me parece que con esta reforma de pensiones donde se busca que un trabajador pueda tener una pensión digna, va a ser súper importante, sobre todo para la gente joven que quedó desprotegida, ¿no? Son millones. Sí. Todas las reformas que implican el regreso del espíritu social de la Constitución, muy importantes. Esta en particular creo que es emblemática, sí. Pero me parece fundamental aquellas reformas, y hablamos de la judicial y la electoral, que van a configurar lo que va a ser nuestro país en el futuro, de qué manera se va a ejercer el poder, de qué manera se va a poder o no profundizar en otras reformas en donde ya está muy identificado cuáles son las entidades que lo han venido saboteando, sí. ¿no? Y ahí hablamos del Poder Judicial, los claro. órganos autónomos y todo. Lo tenemos que explicar a fondo, pero creo que ese es el meollo de lo que va a ser más polémico. ¿Y por qué es, digamos, muy inteligente el momento en el que el presidente López Obrador está lanzando estas iniciativas de reforma? Una, porque en tiempo electoral hay quien va a querer quedar bien y entonces por lo menos algunas van a pasar. Y luego las que no, sí van a detonar una discusión pública muy importante que va a estar ahora, sin duda alguna va a formar parte de los criterios de elección de la población y después va a seguir, porque seguramente lo que no pase, pues volverá a ponerse sobre la mesa en el Congreso el próximo periodo de sesiones. Que un mes todavía le toca a este presidente, del próximo periodo todavía de sesiones. le toca, Un mes. Ese ya ahondaremos, que también va a ser tremendo. Pero bueno, nos quedamos con esto, ya estaremos profundizando en estos temas. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en un episodio más de En Re. Somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga. Muchas gracias.